Bienvenido a Acho ¿Qué dices? Ea, suscríbete al canal y dale al me gusta ahí abajo. Muy buenos días. Hoy nos calzamos las botas de montaña y nos asomamos al balcón más salvaje del Mediterráneo, la majestuosa Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán. No olvidéis suscribiros y darle al me gusta si queréis más historias como esta. Arrancamos nuestra ruta por el pulmón virgen de Cartagena. Lo fascinante aquí es cómo este territorio te envuelve totalmente cuando te acercas desde el oeste de Cartagena. Bueno, estaba yo recordando las veces que he recorrido la zona, y es que hablamos de una inmensidad que abraza la costa. Llega hasta la mismísima bahía de Mazarrón, o sea, una locura. Madre mía, es que son más de 11.000 hectáreas, ¿verdad? Sí, más de 11.000 hectáreas de naturaleza en estado puro. Y a ver, no es solo una etiqueta bonita para atraer turistas, es un bastión de biodiversidad impresionante. De hecho, tiene estatus de zona de especial protección para las aves. Es que claro, tener este espacio tan inmenso y salvaje a un paso de una ciudad industrial como Cartagena es un contraste tremendo. Yo me quedo maravillada. Vale, vamos a desgranar esto. Porque para comprender este lugar hay que entender que el paisaje es una auténtica montaña rusa geológica. Totalmente, una montaña rusa literal. Para los exploradores que nos acompañan mentalmente hoy, resulta muy fácil visualizar este terreno. Hablamos de montañas escarpadas, con unas pendientes que te obligan a agarrarte a la roca viva y que caen a plomo hacia el mar. Y ojo, que no terminan en la orilla, ¿eh? Esa es la clave de toda esta geología. Exacto. Uno se asoma al borde, mira hacia abajo, con ese vértigo, y se da cuenta de que la plataforma continental prácticamente no existe ahí. Es que desaparece. A muy pocos kilómetros mar adentro, el lecho marino se desploma. Hablamos de caídas abisales de más de 200 metros de profundidad en nada de distancia. ¡Qué barbaridad! Y, bueno, eso no es casualidad. Esa orografía tan dramática que comentas es el resultado de fuerzas tectónicas brutales. O sea, la corteza terrestre aquí ha sido empujada, fracturada y elevada durante millones de años. Por eso no hay una transición suave, no hay playas kilométricas llanas. Eso es. Esa misma violencia tectónica es la que empujó hacia el cielo al coloso indiscutible de esta sierra. Hablo, por supuesto, de Peñas Blancas. Peñas Blancas. 627 metros de altitud, nada menos. Es el techo de todo el municipio. Así es. Y visualmente es un espectáculo. Quienes han caminado por allí saben que ese inmenso macizo de roca caliza domina absolutamente el horizonte. Claro, y con ese color tan característico. Sí, porque la caliza, al erosionarse y exponerse al sol implacable de la zona, adquiere un tono gris clarito casi blanco. Brilla con un blanco deslumbrante que te ciega un poco a mediodía. Funciona literalmente como un faro geológico. Me parece alucinante. Cualquier embarcación o cualquier senderista un poco despistado solo tiene que buscar esa pared vertical blanca para orientarse. Exactamente. Es la referencia absoluta. Pero, a ver, recordando la geología del lugar, Peñas Blancas es casi lo normal si lo comparamos con la verdadera rareza de la zona. Es que me vuela la cabeza pensar en el Cabezo Negro de Tallante. Ah, bueno, el volcán, claro. Sí, un volcán. Es que siempre pensamos en erupciones en Canarias o, no sé, en el Pacífico. Nunca te imaginas un volcán en medio del campo de Cartagena. Ya ves. Y además es súper joven. Eso te iba a decir, es que tiene apenas 1 millón de años. En términos geológicos, o sea, eso es como si hubiera nacido ayer por la tarde. Yo me pregunto, ¿cómo surge un volcán de repente en esta orografía de caliza blanca? Pues mira, es una anomalía fascinante. Ocurre porque justo en esa zona específica de Tallante, la corteza terrestre sufrió un estiramiento brutal. Al adelgazarse tanto la corteza, se abrieron fallas muy profundas. Como grietas enormes, ¿no? Exacto. Y esas fallas permitieron que el magma del manto ascendiera directamente a la superficie. Por eso, cuando caminas por allí hoy en día, ves flujos piroclásticos solidificados. Las rocas oscuras, los basaltos. Eso es. Unas formaciones negras que rompen por completo con el blanco deslumbrante de Peñas Blancas. Es literalmente la historia más violenta de la Tierra escrita en piedra. Es brutal, de verdad. Y claro, esa misma geología extrema, con esas paredes verticales y ese suelo volcánico, es lo que crea el escenario perfecto para el siguiente gran misterio del parque. La biodiversidad, claro. Sí. Mucha gente no sabe que en lugares que a simple vista parecen áridos, secos y, súper castigados por el salitre, se esconden las joyas biológicas más frágiles de toda la península. Es un contraste que cuesta asimilar.
Totalmente. Y me surge una duda aquí. A ver, ¿cómo es posible que en un entorno tan hostil a priori sobrevivan especies que no existen en ningún otro lugar del planeta? Me refiero a plantas delicadísimas o animales como el gato montés. Pues, si conectamos esto con el panorama general, la respuesta está en el aislamiento. Es decir, esos acantilados y montañas actúan como una inmensa muralla climática. O sea que no es solo que las plantas aguanten el calor y ya está. ¿Qué va, qué va? Lo que ocurre es que la orografía frena las brisas marinas que vienen cargadas de humedad del Mediterráneo. Esa humedad choca contra las paredes de roca y crea microclimas hiperespecíficos en los barrancos. Funciona literalmente como una cápsula del tiempo ecológica. Una cápsula del tiempo. ¿Qué concepto más poético? Es que lo es. Fíjate, hace millones de años, el clima en el norte de África y en el sur de Europa era muchísimo más similar. Al ir cambiando el clima global y avanzar la desertificación, un montón de esas especies que compartían territorio se extinguieron en el resto del continente europeo. Claro, no pudieron adaptarse a la sequedad. Exacto. Pero aquí, en Cartagena, gracias a ese microclima generado por los acantilados y la humedad retenida, lograron resistir. Por eso este rincón es un puente biológico vivo entre África y Europa. Eso explica perfectamente los endemismos. Me acuerdo de haber visto fotos del garbancillo de tallante. Es una planta que si te pones a buscarla por todo el globo terráqueo, solo la vas a encontrar creciendo en las tierras volcánicas del Cabezo Negro que mencionábamos antes. Es increíble. Se ha adaptado a la química exacta de ese suelo basáltico negro. Lo sacas de ahí y no sobrevive. Es una especialización extrema. Y ojo que no es la única. También me fascina la manzanilla de escombreras. Otro superviviente nato. Un iberoafricanismo clarísimo. Sí, asomándose al mar ahí desde las laderas de la Zoía. O el famoso ciprés de Cartagena, aguantando los embates del viento en el Collado Roldán. Es que toda la vegetación, desde los palmitos hasta los densos matorrales de romero o el esparto, ha desarrollado estrategias químicas alucinantes para retener cada gota de agua. Totalmente. Y bueno, si la botánica te parece resistente, la fauna ya es que te deja sin palabras directamente. Ya ves, porque, vale, una planta echando raíces se adapta al suelo, pero ¿qué pasa con los animales que tienen que moverse y cazar? Esa es la magia del lugar. Revisando los últimos avistamientos y censos, es una pasada ver que la mítica tortuga mora sigue paseando tranquilamente su caparazón por el monte bajo. O el camaleón común, camuflándose entre las ramas. Eso es. Pero lo que rompe todos los esquemas, lo que parece un desafío a la lógica, es la presencia de grandes depredadores. Se ha documentado hace poco que la jineta y el mismísimo gato montés patrullan estos dominios. Es que son palabras mayores, ¿eh? Para que un depredador de ese calibre sobreviva, necesita una base alimenticia enorme y territorios muy inalterados para cazar sin ser molestado. El gato montés es un indicador de salud ecológica extraordinario. Donde hay gato montés, el ecosistema funciona. Claro, que un animal tan escurridizo pueda moverse como una sombra entre los pinos carrascos demuestra que la cadena trófica está intacta, a pesar de esa aridez que vemos desde fuera. Totalmente intacta. Y si levantas la vista hacia los cortados de roca, el laboratorio vivo sigue a pleno rendimiento. Las corrientes térmicas que chocan contra esos acantilados inmensos son aprovechadas por rapaces majestuosas. Ay, sí, las dueñas del cielo. Imagínate, el halcón peregrino cayendo en picado, el águila perdicera, el águila real o el búho real dominando los barrancos por la noche. Desde lo alto controlan absolutamente todo el territorio. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque claro, esas águilas vigilan el límite de la tierra. Hablamos de acantilados brutales, como Cala Cerrada o Cala Salitrona. Pero el parque no termina en la roca. El verdadero espectáculo se sumerge. ¿Y de qué manera, madre mía? Los acantilados que caen a plomo no se frenan en la superficie. Continúan bajo el nivel del mar formando unas grutas, cornisas y paredes tapizadas de vida que son de locos. Entrar en las aguas de Cabo Tiñoso y la Zoía tiene que ser como cambiar de universo. Lo es. Te pones las gafas y el tubo o el equipo de buceo y es otro mundo. De hecho, la riqueza de estas aguas es tan abrumadora que en 2016 se declararon reserva marina de interés pesquero. Y yo recordaba los datos de la reserva y los números llaman mucho la atención. Hablamos de casi 22.000 hectáreas bajo protección en total. Sí, una extensión nada despreciable. Pero lo que me resulta súper curioso es que el corazón de todo esto, o sea, la zona de conservación integral donde no se puede pescar ni tocar absolutamente nada, son solo 84 hectáreas.
Parece muy poco, ¿verdad? Claro, a simple vista, 84 hectáreas en medio de la inmensidad del Mediterráneo parece insignificante. ¿Cómo puede una zona tan sumamente pequeña marcar la diferencia y generar tanta vida? Pues mira, es porque funciona bajo el principio del efecto desbordamiento. O como dicen en ecología marina, el spillover. Esas 84 hectáreas no son un acuario cerrado con paredes de cristal. Son una cuenta de ahorro biológica de altísimo rendimiento. Y todo el ecosistema de alrededor vive de los intereses. Me encanta esa analogía. Es que al prohibir cualquier tipo de extracción en ese pequeño polígono, los peces logran algo que rara vez consiguen en zonas libres, que es envejecer y crecer en paz. Claro, un mero que no acaba en una red a los 2 años sigue creciendo y haciéndose gigante. Y la clave está en que la biología reproductiva de los peces no es lineal, es exponencial. Un mero de 60 centímetros no produce simplemente el doble de huevos que uno de 30, produce millones de huevos más. Una barbaridad. Y claro, ese estallido de larvas no se queda dentro de las líneas imaginarias de esas 84 hectáreas. Las corrientes marinas arrastran toda esa explosión de vida hacia afuera, repoblando las 22.000 hectáreas restantes e incluso zonas muchísimo más lejanas. La zona integral actúa como un motor inagotable. Es una maravilla de mecanismo. Por eso, recordando los testimonios de los submarinistas que van por allí, siempre describen la zona de la Zoía como un bosque inundado. En lugar de hojas de árboles, ves caer rayos de luz azulada sobre unas praderas de Posidonia espectaculares. Las praderas de Posidonia son el pulmón del mar sin duda. Sí. Y el arrecife está plagado de falsos corales, estrellas de mar de un naranja fosforescente que parece irreal, y bancos de salpas que se mueven al unísono como si fueran un solo organismo gigante. Es una coreografía perfecta. Entender la mecánica detrás de esto, saber que todo nace de proteger estrictamente un pequeño espacio, explica perfectamente por qué hoy es el destino estrella para el buceo en todo el país. Es la demostración empírica de que el mar es increíblemente agradecido cuando le damos un respiro. En un par de años, resurge. Pero bueno, la fascinación por la posición estratégica de estas montañas y estos cabos no es exclusiva de los biólogos o de los locos del buceo. Notar que el ser humano lleva siglos, literalmente siglos, obsesionado con este rincón. Las montañas crearon una elevación perfecta frente al mar y claro, la estrategia militar no tardó en aprovecharla. Es que la geología dictó la historia bélica del lugar, así de claro. Esas mismas pendientes que asustan a los senderistas y que sirven de refugio a las plantas raras, son el sueño húmedo de cualquier estratega militar. Claro, te pones ahí arriba y lo ves todo. Ofrecen un control visual absoluto de la bahía y del mar abierto. Hacía casi imposible un ataque sorpresa por tierra o por mar sin que te vieran venir desde kilómetros. Y el resultado de esa obsesión militar de siglos es uno de los contrastes culturales más chocantes que se pueden experimentar caminando por allí. O sea, imaginad la situación. Vas caminando en completo silencio, analizando un matorral en busca del garbancillo o de alguna rara flor endémica y de repente, al girar en el sendero, te encuentras de frente con la batería de Castillitos o la de Roldán. Monumentales, fortalezas inmensas de piedra. Sí, con unos cañones del tamaño de autobuses escolares que apuntan directamente al horizonte. Es que te quedas loco. Los famosísimos cañones Vickers se instalaron en los años 30 y verlos en persona impresiona muchísimo. Impresiona y asusta a partes iguales. Pero a ver, siendo críticos y viéndolo desde una perspectiva ecológica actual, construir esas moles arquitectónicas en los años 30 tuvo que ser un desastre ambiental tremendo para la montaña. Ah, sin duda, un impacto bestial. Tuvieron que dinamitar la roca caliza viva, abrir carreteras de tierra en mitad de acantilados que estaban vírgenes y meter miles y miles de toneladas de hormigón y acero en el hábitat directo del águila perdicera. O sea, que aunque hoy nos parezca una postal pintoresca de estilo medieval, en su momento fue una agresión brutal. Totalmente de acuerdo. La construcción de Castillitos de la batería del Jorelo de Roldán fue una obra de ingeniería faraónica que transformó por completo la topografía. Pero fíjate, aquí entra en juego el tiempo y la increíble capacidad de asimilación que tiene la naturaleza. Lo que en la década de los 30 fue una herida gigante de asfalto y hormigón, hoy, casi un siglo después, ha sido devorado pacíficamente por el paisaje. Es verdad, la arquitectura de Castillitos, que imitaba un castillo medieval casi de cuento, hoy está totalmente cubierta de líquenes. El matorral bajo ha reclamado los parapetos, creciendo entre las grietas. Como yo digo siempre, se han convertido en gigantes dormidos de piedra.
La fauna, lejos de huir para siempre, ha integrado estos laberintos subterráneos y fosos oscuros en su propio territorio. Es pura adaptación. Sí. Y ojo que la militarización y la vigilancia de este paisaje viene de muchísimo más atrás, ¿eh? No es cosa de los años 30. En la Azoía, por ejemplo, se ergue majestuosa la Torre de Santa Elena. Uy, sí, preciosa. Es una atalaya del siglo XVI, construida nada menos que bajo el reinado de Carlos V, para alertar de los ataques de corsarios berberiscos que venían a saquear la costa. Madre mía. Y si tiramos un poco más del hilo temporal, ya nos vamos directamente a la prehistoria, porque en Isla Plana está la Cueva de la Higuera, que esconde arte rupestre neolítico, que además es patrimonio de la humanidad. O sea, estamos hablando de cazadores-recolectores que hace miles de años ya usaban estas cuevas frente al mar como santuarios. Una barbaridad de tiempo. Esto nos da una perspectiva histórica que te aplasta. O sea, somos los últimos recién llegados a un paisaje milenario. Y paradójicamente somos los que tenemos mucha más capacidad de destruirlo en mucho menos tiempo. Totalmente. Has dado en el clavo, porque a ver, esas baterías y esas torres medievales se construyeron para frenar a flotas enteras de enemigos que venían por el mar haciendo ruido. Pero hoy, si repasamos el historial de emergencias de todo este parque natural, queda clarísimo que el verdadero enemigo de este pulmón virgen no llega en barcos acorazados. Por desgracia no, es un enemigo muy distinto. Es un enemigo rapidísimo, implacable y casi silencioso hasta que ya es demasiado tarde. Hablo del fuego. En un entorno donde las plantas están literalmente llenas de resinas y aceites esenciales para evitar la evaporación en verano, una sola chispa convierte la ladera entera en un polvorín. Y los registros históricos recientes de la sierra son muy dolorosos en este sentido. Esto plantea una pregunta importante. A ver, ¿quién es el responsable de proteger el territorio y quién es realmente su principal amenaza? Porque si analizamos el gran incendio del año 2008 en el monte Roldán, la ironía de todo esto es trágica. Fue por unas maniobras militares, ¿verdad? Me suena muchísimo. Así es. Una negligencia pura y dura durante unas prácticas de tiro con munición trazadora originó un fuego incontrolable. O sea, las mismas fuerzas armadas que históricamente ocuparon y fortificaron el monte para defender a la ciudad, fueron las que accidentalmente provocaron unas llamas devastadoras que arrasaron 60 hectáreas de pinares y monte bajo. ¡Qué desastre! El fuego calcinó por completo zonas preciosas como el Puntal del Moco y el Cabezo de la Estrella. ¡Qué ironía más amarga! De verdad. Perder 60 hectáreas en un abrir y cerrar de ojos, en una zona de altísima protección, cepa, donde cada pequeño matorral de romero cuesta décadas en crecer por la falta crónica de agua. Y recuerdo por mis apuntes que el desastre no acabó ahí. Apenas 4 años después de aquello, en 2012, la sierra volvió a arder. Sí, otra vez. Esta vez en la cara este de la Muela. Fueron entre 15 y 20 hectáreas más reducidas a ceniza. Y el gran problema es que cuando la orografía es tan escarpada, los medios de extinción no pueden acceder fácilmente con los camiones. La misma pendiente brutal que protege a las especies del desarrollo urbano-humano actúa en estos casos como una chimenea gigante que acelera la propagación del fuego hacia las cumbres. Claro, el aire caliente sube por la ladera y lo devora todo. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos estado hablando hoy? Al repasar la geología extrema, esa rareza botánica única, el tesoro submarino de la reserva y las cicatrices negras del fuego, la conclusión me parece bastante evidente. Tener la inmensa fortuna de caminar entre el olor a romero por la Sierra de la Muela, de sentir el vértigo asomándose en peñas blancas o de flotar maravillada en el ecosistema de Cabo Tiñoso, no nos convierte en simples turistas de un parque temática de fin de semana. Para nada. Nos convierte obligatoriamente en guardianes. Totalmente de acuerdo, porque la fragilidad de este sitio es absoluta. Exacto. El milagro biológico de este rincón murciano, que está súper condicionado por su aridez extrema, pende de un hilo finísimo. Cada negligencia, cada papel tirado al suelo o cada colilla mal apagada puede borrar del mapa linajes genéticos enteros. O sea, plantas como el garbancillo, que llevan ahí aguantando desde antes de las glaciaciones, pueden desaparecer en una tarde. El verdadero valor de entender la mecánica fascinante de este lugar es asumir la responsabilidad enorme de pisarlo con un respeto casi reverencial. Solo así las próximas generaciones de exploradores podrán heredar esta cápsula del tiempo intacta. Esa es la clave. El respeto y la comprensión profunda de cómo funciona el entorno. Porque,
Fíjate, si algo podemos aprender de los datos y las anécdotas que hemos cruzado hoy, es la increíble capacidad de perdón y de resiliencia que tiene la naturaleza. Antes desgranábamos el efecto desbordamiento de la reserva marina en la Azooía. Vimos cómo prohibir la actividad humana en solo 84 hectáreas bajo el agua bastó para desencadenar un renacimiento biológico espectacular. El ecosistema marino demostró que, al concederle una pequeña tregua y su propio espacio, se regenera con una fuerza asombrosa. Sí, es un ejemplo de esperanza increíble. Exacto. Y esto nos deja una idea poderosa rondando para reflexionar hoy, para que se la lleven a casa los que nos escuchan. Si el azul del mar ha respondido de una forma tan rotunda y tan generosa a un mínimo de protección legal, ¿qué maravillas inexploradas podría devolvernos este majestuoso pulmón terrestre si la sociedad decidiera cuidarlo con ese mismo nivel de celo absoluto? Y hablo de protegerlo no porque lo exija una normativa sobre el papel o por miedo a una multa, sino por pura conciencia colectiva de lo que tenemos entre manos. Nos vemos en la cumbre, entre el aroma a pino y el salitre del Mediterráneo. Hasta la próxima, exploradores.